Pues sí, bien es cierto, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Ese es versículo del Señor en donde, bueno, en la Biblia en diferentes lugares viene. Yo sé que cuando la gente viene a este tipo de temas o de talleres, generalmente es gente ya más crecidita en la fe, ¿verdad? O sea, para que ya te interese tomar un tema como del ayuno y profundizar más, es porque ya conoces un poco más, ¿verdad? Entonces voy a partir de ahí, voy a partir de que ustedes ya conocen que, por ejemplo, lo que decía Marifer, que desde el derecho canónico, ¿verdad? Nosotros sabemos que la abstinencia y el ayuno los días viernes de Cuaresma y el miércoles de cenizas, ¿verdad? Pues son para nosotros dados en la iglesia como una pauta, ¿verdad? De un camino que debemos de seguir para ese crecimiento espiritual. Sin embargo, hay gente que me dice o llega conmigo y me dice, bueno, es que eh, sí debo de ayunar, pero pues lo que debo de ayunar es de no hablar mal de mi prójimo, ¿no? Y bueno, no, o sea, no hablar mal de tu prójimo, eso es nunca, ¿verdad? O sea, no es que los viernes tienes que ayunar acerca de eso. O que llegan y me dicen, no, pues es que yo quisiera ayunar, pero no puedo porque tengo gastritis y entonces, resulta que si no dejo de comer, ¿verdad? Y bueno, la nutrióloga me dijo que la primordial es en la comida en la mañana, entonces pues no puedo, ¿verdad? Dejar de hacer eso. O la otra que me encanta de, pero es que si dejo el café, mira, llego temblando así, ¿verdad? Al trabajo y entonces pues no funcionó bien, ¿no? Y siempre es un cómo no. ¿Verdad? Siempre es un cómo es difícil y cómo es un no para poder hacer esto. Pero entonces tendríamos que empezar por discernir esta frase, este versículo, no solo de pan vive el hombre, pues entonces, ¿de qué más? ¿De qué dice el Señor? Me pueden escribir también en el chat si quieren. Eh, si no solo de pan vive el hombre, entonces, ¿de qué más puede vivir el hombre? Fíjense, nosotros no podemos vivir más de 3 días sin tomar agua. El cuerpo te mueres inmediatamente, ¿sí? Porque estamos constituidos, la mayor parte de nosotros es con agua. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo sí podemos estar sin comer? ¿Sí? Porque, pues el Señor estuvo 40 días, ¿verdad? En el ayuno. Y los 40 días no era solo porque a Él se le ocurrió, ¿verdad? Así de, ahorita me voy a echar 40 días y se acabó, ¿no? No, esto ya traía también parte de la ley de Moisés, en donde, bueno, todo lo que es la parte del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, esto ya venían los israelitas, ¿verdad? Aplicándolo. Entonces, parto también de que la mayoría ya conoce, han ido, escuchado misa, ¿verdad? Y saben que, por ejemplo, el profeta Daniel le dice, Señor, hemos pecado contra ti, ¿verdad? Y hacen ayunos y se visten con sayales, ¿no? Y se echan toda la ceniza encima. Y así hay muchísimos pasajes, ¿no? Muchísimos pasajes dentro de la Biblia en donde nos pueden ir narrando los diferentes tipos o formas de ayunar. Entonces, la primera pregunta sería, ¿hay diferentes formas de ayuno? Claro, hay quien lo hace un día, hay quien lo hace 3 días, hay otros que hacen novena de ayuno, hay otros que hacen 40 días. Hay quien hace 40 días, una sola comida en el día, hay otros que hacen 40 días a pan y agua. Y se adelgazan, pero bien y bonito, ¿eh? Ahí les platico. Muy bien, don Ají, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero entonces, ¿cómo me puedo alimentar de esta palabra? Porque cuando hablamos de alimentar, es alimentar no solo mi espíritu, sino también mi cuerpo. Es alimentar también mi alma, o sea, mi psique, mi mente, porque el Señor dice en su primer mandamiento, me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu... primer mandamiento. Shema Israel, me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente, o sea, que todos tus pensamientos, que todo lo que dirijas, que todo lo que trabajes, con eso me estés amando todo el tiempo. Entonces, yo no puedo decir voy a ayunar de no hablar mal
de mi prójimo los viernes, ¿verdad? Porque no estoy cumpliendo el primer mandamiento, ¿no? No lo estoy amando con todo mi corazón porque estoy piense y piense puras majaderías acerca de mi prójimo, ¿no? En el caso de aquella personita que me dijo, yo sé que aquí ninguna, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir primero viendo qué es lo que nos dicen los padres de la iglesia. Yo me voy a ir, me voy a fundamentar o sustentar más de lo que dicen los padres de nuestra Santa Iglesia, que los padres de la iglesia tienen una espiritualidad, le llaman oriental, ¿verdad? Dice, por ejemplo, San Gregorio Magno, nadie puede progresar en una lucha espiritual si antes no domina el enemigo que se camuflajea bajo los apetitos golosos. Es un error entrar a un combate con unas potencias lejanas cuando se está sometido por cercanas. Tiene mucha razón, ¿no? O sea, es como muy, pues sí, pero créanme que en la vida espiritual hay quienes podemos caer en vanidad espiritual, ¿no? Y en la vanidad espiritual, pues, ¿qué haces? No, pues yo ya hago esto, yo ya hago el otro, ¿verdad, Señor? Yo ya me rezo el rosario diario, no, hombre, mira, yo ya me leo la Biblia diario, o sea, entonces pues yo ya me puedo meter a grandes ligas, ¿verdad? A ver, espérame. Y luego de la gran oración que te aventaste, vas y te echas unos 20 tacos, ¿no? Y traes el colesterol hasta arriba y no te importa y sigues comiendo, traes la 8 en diabetes punto. y no te importa, ¿verdad? Y sigues, entonces, a ver, momento, ¿verdad? Porque tú eres templo de Dios y entonces dice San Gregorio Magno. Lo primero es que tienes que dominar a los enemigos que están cerca. En esa dominación quiere decir que vas a trabajar en ese combate espiritual sobre lo que está cerca. Pero, sí, pero dice claramente los apetitos golosos. Y el ayuno, al igual que otras funciones que son vitales para nosotros, no es algo como, por ejemplo, mentir. Yo puedo dejar completamente de mentir, ¿verdad? Y entonces vivir una vida en honestidad. Pero en el ayuno yo no puedo dejar de comer, porque como les decía, va a llegar un momento, ¿verdad?, en donde voy a tener afectaciones a mi cuerpo. Entonces, es bien importante aquí hacer una moderación, ¿sí? Es bien importante ir aprendiendo a discernir en la vida espiritual. Hace poco tuve me fui de desierto espiritual, me fui 3 días y yo iba con todo, ¿no? Voy a ayunar, voy a dar limosna, voy a estar los 4 días, o sea, voy con todo. Preparé mi pan de ayuno y ándale que me enfermo, ¿no? Y entonces me dice la doctora, ¿vas a tomar antibiótico? Sorry, no puedes ayunar. Y yo, sí, ¿no? Y lo venía preparando todo así para... Y entonces llego y me dice un padrecito, pues tu ayuno es que no hay ayuno, ¿verdad? O sea, desde ahí vas empezando a entregarle al Señor incluso todo tu plan perfecto. Allí hay un ayuno. El plan perfecto de todo lo que yo así, mira, Señor, esto va a ser así, vamos a estar y aquí. No, no, no. Ten, ¿verdad? El control lo tienes tú, no lo tengo yo. El que escribe la historia de amor eres tú, mi Señor, no yo. Entonces, si hablamos de historias de amor, levántenme la mano aquí quienes están casadas. A ver, muy bien, para verles la cara sonriente y feliz. A ver, muy bien, gracias, ya pueden bajarla. Ahora, ¿qué pasa si a tu marido, no sé, le encanta el fútbol? Sí, el soccer, le encanta, y los domingos no se lo pierde, pero por nada del mundo, ¿no? Y ahí está viendo toda la liguilla y no sé qué tantas liguillas hay. Pero un día, de la nada, ¿sí? Apaga todo, voltea y te ve y dice, me quiero ir a cenar contigo, o me quiero ir a pasear contigo al, no sé, al parque más romántico que hay, ¿verdad? Y me quiero ir ahí a estar contigo simplemente. ¿Tú qué le dirías? Primero tu cara de, ¿no? ¿Qué onda? Algo quiere, algo quiere, ¿no? Porque como, ¿por qué de repente de la nada está dejando de hacer esto? ¿Qué me va a pedir? ¿No? No sé, podrían pasar muchas ideas por tu cabeza.
Sin embargo, no quería nada, solamente quería pasar tiempo contigo, dedicarlo exclusivamente, que no hubiera nada más que lo distrajera para poder estar contigo. ¿Cómo te sentirías? ¿Halagada? ¿Halagado? ¿Feliz? ¿Contento? ¿No? ¿Te irías a dormir sintiéndote soñada, no? En la noche así de, ay, mi viejo es capaz de dejar un chorro de cosas o una cosa que le gusta tanto, tanto, y es capaz de dejarlo por estar conmigo y pasar tiempo. Bueno, pues así es el sentido de la relación de amor en el ayuno con nuestro Señor. La iglesia nos propone una manera, ¿sí? Lo escrito en catecismo y en derecho canónico, porque hablamos de lo que es penitencia, o sea, la conversión interior, la conversión de nuestro corazón. ¿Pero para qué? ¿A qué se convierte? Se convierte para una relación de amor más profunda con nuestro Señor. Y que tú le digas, Señor, el alimento es algo importante y necesario para mí. Tú lo creaste para mí, ¿sí? Tú lo diseñaste para que cuando yo tocara con mi lengua, ¿verdad? Y oliera, tú lo diseñaste para que mi cuerpo disfrutara de todo eso y me hiciste para yo poder tener un contacto con tu creación. O sea, el Señor pensó en todo esto, ¿no? Cuando lo diseñó. Y todavía se da el lujo de hacer detalles como que tengas diferentes sabores, ¿no? Como que puedas tener que el melón, que la papaya, que el mango, que el este, que el otro. Y luego ahí andamos haciendo hasta cosas gourmet y bueno, ¿no? Es decir, que el Señor lo planea, lo piensa para que la creación sea también o esté también a nuestro servicio, incluso en cosas como la nutrición, pero también en el placer, porque si bien es cierto, comemos cosas placenteras, ¿verdad? ¿O quién de ustedes hace el arroz sin consomé y sin sal y nada más así, ¿verdad? A menos que sea sushi, puede ser, ¿no? Pero y así se los avientas al plato a los hijos, ¿verdad? De que pues, te lo comes así, sin nada. No, ahí andas viendo que le pones, ¿verdad? Que para que quede sabrosito y que no se te queme. O sea, el Señor ha hecho una creación perfecta en la cual nos da incluso una parte de placer y nos da también una parte de nutrición y los combina. Y aquí este es el punto importante cuando nos dice San Gregorio Magno. Si antes no domina el camuflaje, ¿sí? Fíjense, el enemigo que se camuflajea en un apetito goloso. O sea, se fue, ¿verdad? Se agarró uno de estos dos, ya sea la nutrición o ya sea lo goloso, y por ahí ¡fum! Se despegó, ¿no? Hizo más de lo que debía de ser. Y aquí es donde entra la gastrimargia. Espero que se pronuncie gastrimargia, me suena más a gastrimargia. ¿Qué es lo que nosotros le llamamos la gula? ¿Sí? La gastrimargia consiste precisamente en comer, no por alimentarme, sino por placer. Y aquí entran dos puntos, ya sea por tanto cantidad como por calidad. ¿Sí? Entonces yo les decía, hay dos puntos, ¿verdad? Está la nutrición y está el gozo, el placer, ¿no? De lo que como. Hay quienes gozan del placer, ¿no? Y con que sepa rico, no me importa que sea perro, los tacos, pero yo me los como, ¿no? Porque saben rico. No me importa, oye, pero son un montón de químicos, mira, ya ni leche es, ¿no? Y sustituto de la no sé qué, de la no sé qué, no me importa, sabe rico, yo me lo como, ¿sí? Se van por esta parte del placer, pero hay otros que también se van por la calidad. Y entonces es solamente lo ultra plus, orgánico, mega no sé qué, ¿verdad? Carísimo de París, que es todo lo que, y gourmet, y que entonces las trufas con la no sé qué, la no sé qué, que lo que me voy a comer, ¿no? Y entonces se van por toda la parte de la calidad en la nutrición. Pregunta, ¿esto es bueno o malo? Porque es la primera pregunta que me hacen. No tiene nada que ver con bueno o malo, porque por eso les explicaba que nuestro Señor en su creación ambos elementos los pone dentro de la creación, ¿sí? O sea, esos están diseñados y pensados por Él.
porque cuando yo me como un pedacito de cacao, ¿verdad? Así rico, con tantito, a lo mejor caña de azúcar y así como para irme lo más silvestre. Híjole, a mí me encanta, ¿verdad? A mí me gusta mucho, o sea, inmediatamente tiene reacción mi cuerpo sobre de eso. Y también cuando me como un brócoli, también me voy a dar cuenta, ¿verdad? Y voy a decir: "Ay", ¿no? ¿Qué onda con este brócoli? Pero también eso me va a ayudar mucho a lo que es la nutrición de mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es un tratamiento que se da, por ejemplo, a la gastrimargia? Pues es la virtud de la templanza. La templanza, sí, va a tener que ver con que yo pueda mantenerme en un equilibrio de las situaciones que yo estoy viviendo, no solamente los alimentos, pero que yo me pueda mantener en un equilibrio, en un balance. Y evita, en este caso, hablando de los alimentos, la sensualidad del alimento. Que como lo ven en la imagen, pues el mundo nos lo presenta así, ¿no? Muy erótico, muy la pareja ahí comiéndose la fresa, ¿verdad? Y bueno, esta imagen la pueden ver hasta niños chiquitos, ¿verdad? Porque ya no hay un discernimiento del tipo de las imágenes, ¿no? Que se puedan ver. Pero en realidad lo que no están viendo es que la gula es un demonio y como demonio, ¿verdad? Más se vería como el de arriba, ¿no? Que como el de abajo. Si es que tuviese forma, porque pues es algo espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en la sensualidad, a lo mejor podemos tener imágenes como muy placenteras o imágenes muy atractivas de, por ejemplo, mujeres bien delgadas, ¿verdad? Así, en ropa interior y bueno, eso parece muy sensual. Pero en realidad esa es una distorsión también de que da el mundo, ¿verdad? Acerca de lo que es la sensualidad o lo que es la sexualidad. Muy bien. Mm, ay, ¿dónde está? A ver, ahí voy. Por acá. Entonces, todo lo creado por Dios es bueno, porque inmediatamente otras preguntas que empiezan a salir es, oye, pero si yo nada más como este tipo de cosas o no sé, ¿verdad? Todo lo creado por Dios es bueno y eso tiene que quedar muy claro, ¿sí? Dice, sin desperdiciar el placer en su buena medida, buscamos lo que es útil. Yo no puedo satanizar o demonizar lo que es placentero. No puedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor lo puso para mí. Y ahorita les voy a presentar en la parte corporal dónde está ubicado el centro de placer en nuestro cerebro. Por lo tanto, si está puesto y ubicado en mi cerebro y es algo que sirve para esto, Dios lo crea, es bueno. Pero entonces yo tengo que aprender, ¿sí? En la templanza cómo trabajamos, cómo vamos desarrollando, ¿sí? La templanza. Y si ustedes se fijan, ahí en las imágenes, esta pregunta es el típico. ¿Qué se te antoja comer? Si todos los días me pregunto, ¿qué se me antoja? ¿Qué estoy desarrollando? ¿Templanza o gula? ¿Verdad? Porque si todo el tiempo estoy comiendo por antojo, a mi cerebro lo único que yo le estoy diciendo es que hacemos lo que queremos, no lo que necesitamos, no lo que es bueno, aunque me cueste o sea más difícil. Y por ejemplo, este igual, ¿no? Hoy, ¿cuál se te antoja? El buenazo, el gordito, los de abajo no se ven, pero el que pasa la pura vida, y entonces hasta nombres les ponemos, ¿verdad? A la comida, así para que se vean como muy interesantes. Entonces, la templanza tiene que ver con esta parte del dominio propio, y aquí es donde entra el ayuno, ¿sí? Quise darles este preámbulo porque es importante que nosotros podamos comprender, ¿sí? En dónde entra el ayuno. No es solo por una parte de cuaresma, sí es porque el viernes nos lo piden, porque es acompañar a nuestro Señor cuando el viernes está apresado, carcelado, ¿verdad? Y apresado, no, que es está ya encarcelado y es muerto, crucificado y muerto y sepultado. Entonces, este día nuestro Señor no come, ¿sí? Este día nuestro Señor la pasa
pues muy mal, ¿verdad? Preso, es el día de su muerte. Por eso nos piden abstinencia de carnes rojas y nos piden el ayuno corporal. Y hay quienes dicen, no, yo hasta las 12 aguanto, termino a las 12 y me meto una comidona, ¿verdad? Porque no aguantaba, ¿no? Y entonces, ¿en dónde quedó la templanza? Más parecería un requisito, ¿sí? Que estoy cumpliendo, pero no estoy haciendo esta relación de amor como el marido que dejó el fútbol, ¿no? Por venirse a estar contigo nada más. Así, empezar a desarrollar la templanza, el fruto es el amor hacia Jesús. Es el decirle, Señor, puedo dejarme este panecito, puedo dejar de comer este desayuno, incluso puedo dejar, Señor, el Viernes Santo que te voy a acompañar. Puedo dejar completamente la comida ese día y estar a pan y agua, porque quiero estar contigo, porque quiero compadecerme junto contigo por el mundo, porque quiero, pero entonces si se fijan, el sentido es por la relación que yo quiero tener de amor contigo, porque quiero vivir lo que tú viviste, porque quiero, y ustedes podrán ponerle, ¿no? La intención con la que quieren entrar. Y ahí es en donde el Espíritu Santo entonces empieza a desarrollar la templanza con nosotros, porque lo hacemos por amor, no por cumplimiento. Si lo hacemos por cumplir, entonces estamos igual que los fariseos, ¿verdad? Que hacían todo exactamente los de la ley, pero nada más veían un pecador y apedrearlo como loco, ¿verdad? Y a matarlos o a ponerlos lapidados, etcétera. Entonces dice otro padre de la iglesia, Abba Poemen, comer sin comer y beber sin beber. Este es un tipo de ayuno que para quienes van empezando pueden hacerlo con sobriedad, como decía ahorita Marifer. ¿Cómo? Puedo hacer todo mi alimento sin ningún condimento. Ejemplo. Ese es un tipo de ayuno en el que cuando estás iniciando lo puedes trabajar y puedes decir este día o esta semana hay quienes ayunamos, por ejemplo, los viernes de todo el año o bien pues hay quienes ayunan los miércoles y los viernes. Hay otros que ayudan el martes y el viernes porque son los dolorosos, ¿no? Entonces aquí ya tiene que ver con un discernimiento. Por eso es muy bueno tener un confesor, un sacerdote con el que siempre vas a confesarte para que puedas empezar. ¿Por qué? Porque hay gente que llega y dice, empecé a hacer el ayuno, pero les digo, lo he visto con pacientes que llegan y pues son diabéticos, ¿sí? Y empezaron a hacer ayuno a pan y agua. Sí, pero entonces aquí me dice que no conoces muy bien cómo funciona tu cuerpo, ¿sí? Y que estás llevándote a los límites y que puede ser perjudicial para ti. Entonces hay que encontrar formas, ¿sí? En las que nosotros podamos ayudar a ayunar, porque le estamos dando el sentido espiritual que es, Señor, porque te amo, porque quiero que esta relación de amor crezca entre tú y yo, soy capaz de dejar esto. Lo ideal sí es ayunar a pan y agua, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona celíaca puede ayunar y solamente comer frutas, un tipo de fruta durante todo el día, porque no podrá comer pan por el trigo, ¿sí? Entonces, esto es importante siempre tenerlo en discernimiento con tu médico y con tu confesor. Entonces, comer sin beber y beber sin beber. Ejemplo, ¿no? Pura agua de ahora en adelante, ¿no? Y ya el arroz sin consomé y nada, ¿verdad? El pollito hervido y nada más así te lo comes. Esta es una práctica ascética que hacen monjes, precisamente, bueno, diferentes tipos de monjes, que se me olvidó el nombre de estos bueno, pero que lo hacen, ¿verdad? En ese sentido, de poder, los ermitas también, ¿verdad? De poder llevar aún más allá el dominio de su propio cuerpo. Entonces les voy a enseñar este videíto. Ay, no me digas que no lo marca. A ver, déjenme ver, porque no lo quieren.
Bueno, se los voy a poner desde acá entonces. Ujú. Y es... Denme un segundito, ¿sí? Y es este. Aquí está. Les voy a poner nada más 5 minutitos de Un predador. video. Había muchos peces. No iba a morir de hambre. Pero tenía un gran problema. La carne de pescado es rica en proteínas, pero no tiene las Este es vitaminas un y video, sí, de Discovery Channel ya viejito, pero es un video que nos va enseñando acerca de lo que sucede con personas que, por ejemplo, este que nos van a mostrar, pues es un náufrago, ¿no? Como Tom Hanks en Wilson. Así es, un náufrago que, pues ya pasa varios días en alta mar y resulta que pues empieza a tener hambre, ¿no? Y entonces nos van a demostrar qué sucede con el cuerpo cuando se pone al límite y cómo es que se desarrolla eso. Póngale atención para ver esto del centro del placer. un predador. Había muchos peces. No iba a morir de hambre. Pero tenía un gran problema. La carne de pescado es rica en proteínas, pero no tiene las vitaminas y minerales que el cuerpo humano necesita. Con una dieta de solo carne de pescado, el cuerpo de Steve no funcionaría. Se apagaría y moriría. No se da cuenta de que lo que pesca no contiene los nutrientes que él necesita. Los nutrientes están justo en la parte que suele descartar. Cuando su cuerpo está a punto de apagarse, Steve nota que sus gustos por la comida empiezan a cambiar. Estaba cada vez menos interesado en la carne de pescado y cada vez más interesado en partes como los ojos, las pequeñas placas entre las vértebras, el hígado fresco y las huevas. Básicamente casi todo el interior del pescado, excepto el estómago. De manera inconsciente, con la muerte acechándolo, Steve consume los nutrientes que lo mantienen con vida. Recién ahora podemos entender por qué un hombre puede llegar a comer e incluso disfrutar algo que antes solía causarle repulsión. Cuando el centro del deseo nota que a la dieta de Steve le falta algo, comienza a generarle unas intensas ganas de comer y a sentir que debe saciarse con cualquier cosa. Este instinto de supervivencia obligó a nuestros antepasados a probar cualquier cosa para equilibrar su dieta hasta el punto de ignorar el gusto. Para evitar que se los coman, los pimientos picantes desarrollaron un sabor que los animales no toleran. Ese sabor viene de un químico que produce quemazón en la boca. Aún así, los comemos. Eso es porque nuestro cerebro sabe que sobrevivir puede depender de sobrepasar los límites. Un pimiento picante contiene 4 veces la cantidad de vitamina C de una naranja. Para absorber esa sustancia química esencial, nuestro cerebro aprendió a superar esa molestia. Comer pimientos bombardea al cerebro con señales de dolor. Como respuesta, el cerebro libera endorfinas, calmantes naturales que inducen sensaciones placenteras. Lo picante de los pimientos activa el centro de aprendizaje del cerebro. Allí se guarda el recuerdo de que, a pesar del sabor furioso, los pimientos son ricos en nutrientes y son un placer peculiar. Si te acostumbras al dolor inicial del pimiento, luego comienza a generarse una respuesta placentera. Así las personas se acostumbran a comer cosas que no se supone que coman, como pimientos picantes, cebollas y ajo. Para que Steve Callahan siga comiendo lo que necesita, su cerebro utiliza una táctica similar. Al disparar una sensación de placer cada vez que digiere un nutriente que necesita, su cerebro transformó partes del pescado que solían repugnarle en deliciosos manjares. Era como si mi cuerpo me estuviera diciendo constantemente que necesitaba eso y por eso cambiaba mi psicología. No comía
hígado fresco de pescado porque tenía que hacerlo, sino porque mi mente me decía que eso era bueno para mí, como un postre. Rescataron a Steve Callahan luego de 76 días, manejado por su cerebro. Bueno, si quieren ver más, pueden entrar ahí a YouTube y lo van a encontrar, ¿verdad? Muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Esta parte del ayuno, del centro de placer. Porque en el centro de placer, precisamente, está puesto en nosotros, ¿sí? Entonces, desear, por ejemplo, hay algunas, ¿verdad? Mujeres embarazadas, unas lo hacen más porque, no sé, ¿verdad? Por otras ideas que no son por las instintivas, pero hay mujeres que cuando se embarazan tienen un deseo especial en algún tipo de alimento. Tiene que ver con esta situación en donde su cuerpo, al estar produciendo otro cuerpo, requiere que pueda tener otro tipo de alimentación. Y entonces se engaña el sentido del placer para que te sepa sabroso una cosa que puede estar, o sea, que tú la ves en el diario y dices, guacala, ¿cómo te vas a comer unos hígados de pescado, no? O sea, pero nosotros podemos dominar nuestro cerebro de tal manera que incluso, por ejemplo, un picante, que, o sea, en realidad el picor, ¿verdad? Yo he visto gringos comerse un picante y estarse desmayando y después tomarse el vaso de leche porque ya no pueden ni con su alma y que se los han llevado hasta en ambulancia. Y un mexicano que lo ve le dice, ay, no seas tan chillón, ¿no? Pues no, porque el mexicano ya hizo una adaptación de o que está comiendo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿el estado de mi cuerpo favorece mi vida espiritual o la obstaculiza? Yo pude haberme ahorita vuelto adicto a sustancias más de tipo placenteras y entonces puedo a lo mejor pensar en que todo lo que como ahorita es más guiado por el placer, lo que les decía al principio, por lo que se me antoja. Y entonces comer cosas displacenteras, ¿verdad? Que no me sean tan agradables, prefiero mejor no. Y entonces estoy provocando en mi psicología, ¿sí? Un tipo de comportamiento que se va siempre sobre la parte hedonista, sobre esta parte placentera. Y entonces trabajar con el ayuno tiene que ver con la templanza en que yo pueda refrenar eso y reprogramar mi cerebro de tal manera que me ayude a controlar qué instintos incluso. Esto es muy interesante porque el cerebro, una vez aprendido, sabe ya el caminito y entonces provoca o ayuda para que en otras situaciones de tu vida la templanza no es como que se quita y se pone, no. O sea, ya en ese momento aprendido, tú puedes entonces empezarlo a utilizar en diferentes lugares. Pero si mi cuerpo me está obstaculizando para ello, porque estoy más dado a todo lo placentero, pues entonces se vuelve bastante difícil, ¿sí? Muy bien. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, el estado del cuerpo favorece la vida espiritual, podemos ver aquí algo importante que es en lo que nosotros comemos. Esto es bien interesante porque también hay gente que llega conmigo y me dice, es que mientras menos comí, menos hambre me dio. No, de principio pude haber tenido a lo mejor los primeros días que empecé el ayuno, empecé a tener y a sentirme mal, ¿verdad? Pero después esto se empezó a corregir, sí, porque cuando nosotros estamos más dedicados al placer y nosotros comemos cosas muy placenteras, como podría ser la pizza, aderezos, arroz, papa, todo lo que está aquí, entonces, que eso es pan, pero por ejemplo un pan Bimbo blanco que no tiene ningún nutriente. Entonces lo que sucede es que el azúcar en la sangre se va a concentrar tanto que va a dar unos picos. Estos picos, sí, cuando el cuerpo lo detecta, lo que va a hacer es que manda insulina para hacer que se baje, porque si esto sigue creciendo, yo entro en coma.
Entonces le pone insulina y entonces hace que lo baje para meterse aquí. Pero como no tiene fibra, se va hasta abajo, ¿sí? Y entonces hace otro pico. Y cuando llego aquí, es en donde yo empiezo a sentir hambre. Estoy aquí y digo, hoy traigo hambre, chin, y me acabo de comer, no sé, un pedazo de pizza. Y entonces vuelvo a comer otro pedazo de pizza y ¡fum! Otra vez. Y así me la llevo, ¿no? Esto es lo que me provoca que yo pueda llegar a desarrollar, por ejemplo, una diabetes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando ayunamos a pan y agua? La idea es que sea un tipo de pan integral, que sea un tipo de pan que te ayude a la nutrición de tu cuerpo. Hay un lugar que se llama Meyugori, que está en Yugoslavia, que está por allá por Croacia, en donde hasta el día de hoy se le llama que es el lugar con más número de conversiones en el mundo, ¿no? Es un lugar en donde han habido diferentes manifestaciones o mensajes, ¿verdad?, de nuestra madre, todavía no reconocidos todos por la iglesia, pero bueno, se congrega muchísima gente. Me tocó, gracias a Dios, ir. Ay, se me está acabando la pila. Bueno, les sigo hablando mientras, ¿no? Me tocó, gracias a Dios. Sí. Esto es para decirles que estamos en vivo. Estar ahí en ese lugar y tocaba ayunar el viernes, ¿no? Y entonces nos preparan el pan para ayunar. Que resulta que era un pan delicioso, delicioso, de verdad, un pan bastante agradable, con bastante cuerpo, que tenía pasas, tenía semillas, o sea, parecía un pastel más que pan, ¿no? Pero era integral y lo hacen con un tipo de harina que se llama espelta. Es una harina que no está modificada genéticamente y que por lo tanto tiene mayor proteína. Entonces, al comer un pedazo de este pan, o sea, para mí fue una diferencia tremenda porque me cayó de peso, porque me daba cuenta que era para yo también estar nutrida y poder con las actividades del día a día que íbamos a tener. Entonces, esto para mí fue toda una sorpresa, ¿no? Viniendo de un lugar, de un santuario como este. ¿Por qué? Porque es bien interesante ir comprendiendo que nuestro cuerpo funciona de una, y ahora está pasando el tren, de una determinada manera que, que tenemos que comprenderlo y que la Santa Iglesia no nos pide, ¿sí?, que hagamos cosas que vayan en contra de nuestro cuerpo porque es templo de Dios y es importante conocerlo. Entonces, si yo consumo puras pan, ¿verdad? O alimentos que me den picos, va a ser muy difícil que yo pueda mantener un ayuno constante. Tendría que estar haciendo alimentos que fueran de índice glucémico bajo o medio. Por eso les decía, un celíaco que no puede, por ejemplo, comer trigo, bueno, pues entonces puede cambiarlo, ¿sí? Por verduras, no sé, unas zanahorias, pero solamente comería, o sea, el chiste es reducir el alimento y comer solamente lo necesario. Ejemplo, hay personas que incluso ayunan, que no pueden comer trigo y entonces ayunan con tortilla, ¿no? Pero no creen que se echan el kilo de tortilla en un día, ¿verdad? No. O sea, se comen una tortillita a lo mejor por la mañana y otra tortillita más en la tarde y tal vez una en la noche si bien les va. Porque también al momento de empezar a comer menos, entonces no hay este índice glucémico, no requiere tanta insulina en nuestro cuerpo, por lo tanto se mantiene. Y al mantenerse, pues entonces no produce hambre cuando se alarga esto. Entonces, mientras más tiempos tú favorezcas a no comer, eso también te va a ayudar corporalmente. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Muy bien, sigo. San Barsanunfio, también otro padre de la iglesia, nos dice, aquel que busca las cosas de arriba, piensa las cosas de arriba y medita las cosas de arriba.
En el Salmo 101, versículo 5 dice, incluso olvida su pan. Es decir, deja de manifestar ese apego ni atención a la comida. Ya se vuelve secundario, se vuelve importante, sí, pero no es aquello que se me antoja diario, ¿no? Y entonces, me encanta esta frase, la verdad. ¿Qué hacemos durante ese tiempo que estamos ayunando? Sino buscar las cosas de arriba, meditar en el cielo, meditar en el momento en el que yo esté abrazada de nuestro Padre, de Dios Padre, y que me reciban con ese abrazo, meditar ese momento en que tenga la mirada de Jesús, ¿no? Que me esté viendo, que yo lo esté viendo a Él, que palpe y toque su carne, meditar el momento en el que me encuentro con mi Madre María, ¿no? Y empezar a desear y a meditar estas cosas de arriba. ¿Cómo será ahora el coro celestial de los ángeles y de los santos que tanto cantamos ahí en la Santa Misa, ¿no? Y no sé, podemos empezar a meditar muchísimas cosas, hacer más lectura y esa lectura, obviamente, de la palabra de nuestro Señor, hacer la liturgia de las horas, podemos ir desarrollando muchas otras cualidades. Además, cuando ya no hay estos procesos de índice glucémico altos, de estos picos, y nosotros lo mantenemos, nuestra capacidad de atención mejora, tenemos mucho más, tenemos una mejor autoestima. ¿Por qué? Porque soy capaz de decidir algo y de actuarlo y de llevarlo, ¿sí? A cabo. Entonces, lo que les decía, la voluntad, al momento de que la inteligencia está clara de lo que es la verdad, la voluntad inmediatamente se refuerza, ¿verdad? Agarra esta parte de fuerza. Dice de hecho San Pablo en la primera de Corintios, ya comiste o si ya bebiste, hazlo todo para la gloria de Dios. O sea, incluso en el comer que se glorifique nuestro Señor. Ahora, la gula no se origina en el cuerpo, se origina en los deseos. Si ustedes se fijaron con el video de lo que es el cuerpo al límite, vemos que incluso podemos, a través de nuestra psicología, cambiar estructuras mentales de situaciones como el centro del placer, ¿sí? En la pituitaria. O sea, esto cambia porque nosotros lo podemos entrenar para ello. Así que aquella persona que llegue y me dice, no, Dino, es que yo no puedo dejar mi café porque, mira, me empiezo hasta a temblar, ¿no? Claro, estás teniendo un proceso de abstinencia. Y bueno, ¿quién mejor que la experta que está aquí, verdad, en estas situaciones de adicciones nos podrá decir? Pero estás teniendo un proceso de abstinencia. Entonces, hacer ese paro, ponerle ese límite a mi cuerpo, produce precisamente que mi voluntad se vaya incrementando, que me dé cuenta de lo que sí soy capaz de hacer. ¿Y qué creen? La gastrimalgia, pues es la madre, es la mamá de la lujuria. La lujuria sería su hijita. Son primas hermanas, ¿no? ¿Por qué son primas hermanas? Hay quienes se lanzan. Ay, a ver, les voy a pedir ahí el micrófono. Aquí lo voy a decir ya. Muy bien. ¿Por qué decimos, tengo aquí en el chat, son primas hermanas? Ok. Son primas hermanas porque de todos los pecados habidos y por haber, la lujuria y la gastrimalgia son las únicas dos en donde el pecado entra en el cuerpo. O sea, hay un contacto directo con el cuerpo, mancha el cuerpo y se queda en él. Entonces hay quienes están batallando porque, no sé, tienen adicción a la pornografía, les gusta, no sé, ustedes nombren, la verdad, un montón de cosas que podemos estar haciendo con nuestro cuerpo, la sensualidad, la masturbación, etcétera, etcétera. Y entonces se dedican mucho a eso, pero no se dan cuenta que para poderte ir a meter con esa batalla espiritual, lo primero que hay que trabajar es esta parte. Te tienes que ir primero con la gastrimalgia, te tienes que ir primero con lo que es la situación de la gula, porque
empiezas a trabajar con empiezas a trabajar con la templanza aquí, y entonces vas a poder generalizar hacia un siguiente. Empezaste con lo pequeño, que tiene que ver con la parte del placer, y por lo tanto va a ser mucho más bien menos difícil, ¿verdad? Que puedas ir a trabajar con situaciones de lujuria. En lujuria, nos dice San Francisco de Sales, este es el único pecado, tentación del cual hay que correr, hay que huir. Con la lujuria uno no se queda a dialogar de a ver si sí puedo, a ver si tantito, si puedo resistir, a ver, déjame, lo intento, no. Todavía con la gastroenteralgia puedes, pero con la lujuria, dice San Francisco de Sales, lo mejor es huir. Entonces, estas pues necesitan, les digo, un objeto externo para poderse consumar. Por eso es bien importante la ascesis corporal. O sea, para estos dos, ser ascético en esa parte es bien importante. Ayuno, las vigilias, el trabajo corporal. ¿Cómo es una vigilia? Por ejemplo, despertarte mucho más temprano, 1 hora antes, para orar, aunque ahí andas como puedes o te eches un regaderazo frío y bueno, pero estas son puras actividades de dominio de uno mismo. Ahora tú podrás decir, ay, oye, eso está muy exagerado, ¿verdad? Ya va a querer que me ponga en CAE con fichas en las rodillas. Sí, no estaría malo, no es cierto. Pero es como aquel atleta, ¿sí? Que para prepararse y entrenar 42 kilómetros, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer ascesis, tiene que dominarse a sí mismo para entonces poder alcanzar esos estándares que se le piden para poder llegar a correr esos 42 kilómetros. Una patinadora de hielo, ¿verdad? Alguien que haga natación, o sea, tienen que dejar algunas cosas como un tipo de penitencia, ¿verdad? Tienen que dejar esto para poder llegar hacia donde quieren ir. La pregunta aquí es, ¿meditas acerca del cielo? Porque si meditas acerca del cielo, sabes que tu patria está en el cielo. Y si tu patria está en el cielo, pues entonces los despatriados queremos llegar siempre, ¿verdad?, a nuestra patria. Entonces piensas más y meditas más acerca de ello, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente. A esta parte. Si hablamos nosotros de que tenemos un centro del placer, tendríamos que pensar entonces, ¿en qué momento en el mundo se corrompió este centro del placer para hacerlo como si fuera lo más importante en esta vida? Y entonces les pregunto, ¿a qué venimos a este mundo? ¿Y ustedes qué me contestan? Déjenme leerlo. Cuando ayunas es como abrir una cloaca, te comienzas a mirar todas las miserias, sí. Pues bendito sea el Dios que nos dé tiempo para mirarnos las miserias, ¿verdad? Poderlas trabajar. Es más bien un tiempo de gracia. ¿A qué venimos a este mundo? A ver, escríbanme. A ser felices, a ser santos. ¿Qué más? A conocer, amar y servir a Dios y al prójimo. Muy bien, María Dávila, tienes 10 en catecismo. Catecismo, primera hoja, lo abres y dices, el ser humano viene al mundo a servir y amar a Dios. Y eso, por lógica, ¿sí?, te da felicidad. Entonces, ¿viniste a ser feliz? Sí, también. Tienes razón, don Jai. Y María también, vine a ser santos. ¿Por qué? Porque yo voy a ser feliz conforme más santo sea y voy a ser más santo mientras más conozca a mi Señor, lo sirva y tenga una relación de más y más amor. Pero hay un momento en donde en el mundo me dicen, no, tú no puedes venir a sufrir, tú tienes que tener una sonrisa, colgate, ¿no? Y tú tienes que estar todo el tiempo bien alegre, bien feliz, bien no sé qué, y un día que te sientes mal, no, pues ya está depresiva, ¿verdad? Bueno, hay niños que llegan a terapia diciendo, me dijo mi psicóloga anterior que yo tengo depresión, y yo así, ¿no? Ay, a ver,
¿no? Chamaquito de 10 años. Primero vamos viendo qué está pasando aquí antes de que me digas tu diagnóstico. Porque entonces resultaría que cualquier sensación displacentera en mí, algo que no me produzca placer, entonces tiene que ver con un grado de depresión en la cual es incorrecto, porque sufrir es incorrecto. No, nosotros estamos por entrar a una semana mayor en donde vamos a acompañar feliz y gozosamente a nuestro Señor en su sufrir, porque Él lo hace por mí. Entonces, en este cuadrito, en este que les estoy poniendo aquí, está en inglés, pero se los voy a decir. Está lo que es el hedonismo, ¿verdad? Que es el sentir bien, sentir bonito, sentir rico, estar a gusto, ¿sí? Donde es cero sentir a gusto hasta lo más, ¿verdad? Que sentir a gusto. Y luego tenemos la eudomanía, que es el propósito de la vida. Y este va desde el sentir ningún propósito, ningún sentido en mi vida, hasta sentir el mayor propósito. Cuando estas dos se juntan, entonces tenemos un propósito de vida, fíjense. O sea, cuando yo puedo sentir placer en amar y conocer a Dios y que entiendo que ese es el propósito de mi vida y que lo puedo vivir y experienciar, entonces tengo la mejor calidad de vida que pudiera tener. Mientras no sea así y sea menor el propósito de la vida, entonces dice, tienes una vida dulce, ¿no? Si es que tienes un gran propósito en tu vida, pero nada de placer, pues entonces una vida medio seca. Y conocemos, ¿verdad? Conocemos a aquel que todo lo que quiere nada más es que esté a gusto en todo lo que hace, o bien aquel que todo lo que hace, incluso ayunar, y bueno, está con cara de tristeza que no puede ni con su alma, ¿no? ¿Por qué? Porque es la alegría del Evangelio, o sea, nosotros sabemos de la alegría del Evangelio cuando tenemos ambas, ¿no? ¿Y qué pasa con aquel que ni placer y ni propósito? Pues entonces quiere precisamente evitar la vida. Nosotros tenemos una capacidad de adaptarnos, ya sea a lo hedonista o ya sea a lo que es de propósitos en la vida, de una manera tan rápida, ¿sí? Extremadamente rápida, que aquí es donde es importante empezar a discernir. Y por esto es que cuando ayunamos, vemos qué es lo que más me cuesta, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, puede no comer, ¿no? Esos flacos que les gusta no comer y que pues, su cuerpo se los pide, entonces, pues que ayuna, pues ayuno. Pero en realidad no hay nada en mí, ¿verdad? Que me esté, que yo vea que es un trabajo extra en el que estoy aprendiendo o como reseteando, ¿verdad? Un cassette que tengo acá. Entonces es importante ver hacia dónde en esta adaptación hedonista que yo tengo en mi vida, en dónde está para ahí empezar a trabajar, ¿sí? Incluso puede ser ayunar de un lugar, ¿verdad? No, ya no voy a este lugar porque pues ya sé que no me trae nada bueno, que debo de quitarme este tipo de cosas para poder crecer más en la vida espiritual. Señor, te ofrezco este ayuno. Víctor Frank es pues un psicólogo que vivió en los campos de concentración y pues le tocó vivir una cosa pues bien fea, ¿verdad? Muy gacha. Pero salió de ahí y entonces él ahora trabaja con un tipo de terapia que se llama logoterapia. Y aquí hay un mensaje, dos mensajitos que me encantaron de él. Dice, la felicidad es como una mariposa. Cuando más la persiguen, más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. Hay quienes todo el tiempo están buscando cómo conseguir la felicidad. Logoterapia, sí. Pero, ¿y si no buscas la felicidad? ¿Y si mejor buscas el amor de Dios? Si mejor buscas una relación con Él,
entonces dice Cristo, lo demás será por añadidura, lo demás irá llegando. Y si en esta relación de amor ahora la iglesia me invita a ayunar, entendiendo todo lo que expliqué durante esta hora, ¿verdad?, que llevamos, si entonces el Señor me invita a ayunar, más bien la iglesia me invita a ayunar para crecer en amor con Él, ¿no será esta parte de que pueda yo volver mi atención a quien merece mi atención? Dice también, el sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en el que encuentra sentido, como puede serlo el sacrificio. Yo puedo ayunar y voy a sufrir, puede ser, puede ser. Habemos unos que, pues si vemos comida o nada más huelo los tamales, ¿va? Y estoy ayunando y, ay, pues hasta salivo. ¿Y es una forma de sufrir? Sí, puede ser. Y eso no es así como un martirio, ¿verdad? Como traer los sigilos y hacer. No, porque precisamente este sufrimiento tiene un sentido. Tiene el sentido de Cristo, tiene el sentido de amar y acompañar a nuestro Señor. Y en este acompañamiento es decirle, yo soy uno contigo también. Y hay quienes, les digo, lo hacen por muchos días, ¿no? En el ayuno. El ayuno, dice nuestra Santa Madre en esos mensajes de Meyugori, que incluso puede tener guerras completas, que incluso puede hacer conversiones de los corazones más duros que pueden haber, que el ayuno tiene un poder, ¿sí?, por sí mismo increíblemente fuerte que alcanza a otros. ¿Por qué la gracia de nuestro Señor a través de mi ayuno puede alcanzar a otro? Porque es una onda expansiva. Mientras yo más esté en una relación de amor con Él, mientras yo más me dedique a Él, ¿sí?, el amor de Él se derrama en mí y entonces, dice el Papa Santo Pablo VI, entonces, por arcanos y misteriosos designios del Señor, estamos todos vinculados. Y entonces esto ayuda para que otros puedan cambiar incluso en su corazón. Alguien que me ayude, necesito 3 voluntarias, por favor, que me lean Joel, capítulo 2, versículo 12. ¿Quién dice yo? Otra persona que me ayude a leer el ayuno hipócrita de Mateo 6, versículo 16, y otro el ayuno verdadero. ¿Quién dice yo? O ya se me durmieron. A ver, si tendrán por ahí las Biblias. Yo, Elizabeth, tengo el de Mateo 6:16, ayuno hipócrita. Muy bien, el de Mateo. Ahí aguanta, Meli. Okay. ¿Quién tiene el otro, el primero? ¿El de Joel? Yo. María. ¿Te lo leo de una vez? Sí, por favor. Y nada más ya me falta alguien que me ayude con el de Isaías. Dice Yahvé, vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vuelvan a mí con todo el corazón, ¿sí? Con llantos y con lamentos. No seamos como el publicano y ese, ¿qué era el otro? El fariseo y el publicano, ¿no? Que llega el publicano y le dice, Señor, pues yo voy muy bien, mira, hago todo, cumplo todos los mandamientos, ¿verdad? Doy limosna, hago esto, hago el otro. Y está el pobre publicano tirado ahí en el piso llorando, diciendo, soy pecador, soy pecador. Señor, no, dice el fariseo, no me dejes ser como este, ¿no? Más te valiera ser como este. Porque si vas a ayunar diciendo, ay, es para que yo crezca en mi vida espiritual
y yo sé ahora, además de los mandamientos, además hago tal, tal. Híjole, no, ahí hay que tener cuidado porque vamos hacia una vanidad espiritual y el punto aquí del trabajo es decirle al Señor, soy pecador, Señor, soy pecador, tengo tantos defectos, tantas debilidades, me doy cuenta, ¿verdad?, de la situación que no puedo cambiar, esto es lo que hay. Así que voy a ayunar como el sentido de este marido que deja algo que le gusta, ¿no? Que es el soccer. Voy a dejar algo que me gusta, Señor, porque te lo quiero entregar, porque quiero pasar tiempo contigo, porque quiero crecer en una relación contigo, porque sé que solo tu amor me ayuda con esta cruz diaria, ¿no? Que tengo, que es precisamente mantenerme, ¿no? Estar. Entonces, lo primero es, sí, con lamentos, ¿no? Es el hecho de decir, pues soy pecador. El ayuno hipócrita, me decías. Sí, Entonces, Eli, Eli, ajá. sí. Cuando ayunen, no se pongan tristes como los hipócritas que desfiguran su rostro, para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que ya recibieron su paga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, no con carita triste. Uno tiene hambre y sonríes. Ah. Pero no es nada más por una sonrisa exterior, sino es porque sabes que estás en ese camino como aquel maratonista, ¿verdad? Que, o sea, quiere decir que vas bien, quiere decir que estás entonces teniendo esa batalla espiritual, psicológica y corporal, ¿no? Entonces se supone que eso es lo que quieres, entrarle a la batalla, porque si ayunaras y no te cuesta nada, pues ¿cuál es el sacrificio, verdad? No, me está costando, pero pues yo sé que esto me está ayudando para fortalecer mi voluntad. Muy bien. ¿Y el último? Yo. Sí, Alma. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá, aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado, cual manantial de agua inagotable. Palabra del Señor. Él rejuvenecerá tus huesos y uno buscando el Botox. Chihuahuas, ¿no? Sí, aquí está la mera mata. Les platico que en el 2016 se gana el Nobel un japonesito que no me acuerdo su nombre, pero él descubre en las células algo que se llama autofagia. O sea, las células tienen una capacidad de comerse a sí mismas. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando le dejas de dar alimento. Cuando le dejas de estar eche comida, ¿sí? Entonces llega un proceso de abstinencia en el cual de primera se va a empezar a comer el glucógeno, ¿sí? O sea, lo que está en el hígado adentro. Ahí se lo empieza a comer porque esas son reservas rápidas de azúcar, ¿no? Para que sigas jalando. Pero en el momento en que dejas de comerte este azúcar, entonces viene un desglose en el metabolismo que lo que va a hacer son cetonas, o sea, la grasita que tienes en tu cuerpo se la empieza a comer, pero la empieza a deshacer y hace estos cetonas. Y estas cetonas se utilizan como energía directa para el cerebro y que puedas funcionar. Ese proceso, ¿sí? Lo que la célula hace es que todo lo que sea tóxico se llama autofagia. Entonces, todo lo que es tóxico, todas las toxinas que están, la célula lo que hace es que las mete dentro de ella, se las come y luego la célula se deshace, ¿sí?
Este proceso lo que hace es que empieza a limpiar el cuerpo. Y esto solo sucede a mayor cantidad de horas de ayuno. Y entonces se gana el premio Nobel este hombre cuando me acaban de leer ahorita un Isaías que tiene más de miles de años, ¿verdad? Donde el Señor ya no lo dijo y no le dieron el Nobel a él, ¿no? Se lo dieron a otro porque lo pudo poner en un microscopio. Resulta que el proceso de autofagia ayuda en los procesos cancerígenos, detiene también situaciones como Alzheimer, Parkinson, ¿por qué los detiene? Porque las malformaciones que se están dando en las células dejan, ¿sí? Pues, de reproducirse tan rápido y entonces ayuda. Qué increíble, ¿verdad? Que el Señor nos lo dice de manera espiritual, pero tenemos que recordar que somos cuerpo, alma y espíritu. No somos tres entes separados unos de otros, somos uno mismo íntegro. Entonces, lo que afecta espiritualmente afecta corporalmente y viceversa. Por lo tanto, hacer caso, ¿verdad?, de la palabra del Señor y decir, oye, ayunar no nada más es o implica una relación de amor que yo tenga con Él. Además, el Señor todavía lo utiliza para que mi cuerpo tenga un descansito y empiece este proceso de autofagia y que empiece a limpiarse, a regenerarse, ¿sí? Y hasta las arrugas se me van a ir, pues, ¿qué más quiero? ¿No? Entonces ese es el ayuno. Si nosotros hablamos de que no solo de pan vive el hombre, dijo el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Amén. Bueno. Muy bien. 9 en punto. 9 en punto, me dijo mi computadora. Preguntas, dudas, vamos a tomarnos unos 15 minutos para eso. Yo tengo una pregunta. Dime. Me gustó esa parte de que hablabas acerca de poder reeducar el cerebro, ¿no? Esto Ujú. ya lo había escuchado anteriormente. Todavía no sé muy bien cómo puede funcionar en mí, ¿verdad? Pero al menos eso intento. Pero entonces podríamos decir que el cerebro se puede reeducar, así como podemos educar el centro de placer del cerebro que está enfocado a lo mejor en los alimentos, pero que se vaya hacia un enfoque espiritual. O Claro. sea, como que nuestro centro de placer ya no sea pues, lo carnal, o sea, lo de este mundo, sino lo espiritual. O sea, Sí, algo así más o menos. sí, vas muy bien en tu proceso de Sí. discernimiento. Esto lo decía Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Es el que va desarrollando esta parte de donde cómo lo espiritual puede transformar a la materia, ¿no? Y ahí entonces entra un proceso de transformación, tanto que en algunos santos lo placentero se vuelve la vida espiritual. Y entonces imagínate, es tanto el repudio que tenían hacia sobre todo los ascéticos, ¿verdad? Que eran muy directos en eso. Pero era tanto su deseo de no querer tener placer para solamente estar con Dios, que cuando se dan cuenta que su placer es toda la vida espiritual, pues entonces empiezan a tener un choque tremendo, ¿verdad? Porque es como que, bueno, entonces, a ver cómo, ¿no? San Francisco de Asís tiene esta, pues no sé si llamarle leyenda, porque la verdad es que no he corroborado que sea cierto, pero en Asís hay un lugar en donde crece un tipo de espina, de rosas sin espinas. Es un jardín muy único, ¿verdad? Y la idea está en que cuando él sintió de alguna manera una tentación de placer, creo, si no mal recuerdo, que era a través de una mujer, ¿verdad?, que lo estaba tentando, él antes de sentir placer fue y se aventó desnudo a los rosales que tenían espinas, ¿no? Imagínate, ahí se revolcó, pobre hombre, ¿verdad? Con tal de no sentir placer. Y cuenta la leyenda, ¿verdad?, que estas rosas cambian y se vuelven esta parte de rosas sin espinas que son así como únicas en el mundo. Están muy hermosas el lugar.
¿Por qué te digo esto? Porque sí, definitivamente nosotros tenemos esa capacidad, es neuroplasticidad, tenemos una capacidad de poder regenerar o reestructurar nuestros sinapsis, nuestros procesos de pensamiento, ¿verdad? Pero tiene que ser a través de una conversión constante, ¿no? Y bueno, pues San Francisco de sí se tiró, ¿verdad? Espero que nunca te tires o no sales así, pero tiene que ver a través de que conozcas qué cosas se pueden hacer. Y sí, sí, definitivamente yo estoy convencida de que sí se puede hacer esto, pero no nada más convencida. Hoy en día, por ejemplo, Daniel Goldman, que es el autor esto de las inteligencias múltiples, ya ves que le gusta sacar inteligencias de todo, pues ahora también sacan inteligencia espiritual, ¿no? Y ahora te lo miden también, ¿no? Y hasta las empresas los miden, ¿no? Porque es esta parte de trascender. Entonces, si tu trascender está más arriba que algo hedonista, placentero, momentáneo, que sería la comida, por supuesto que tu cerebro puede hacer una readaptación a eso. ¿Te contesté, Marifer? Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Sí, gracias. Pregúntenme, ahora que estamos. O comentarios que tengan acerca de este tema. ¿Me pueden retroalimentar? Yo ¿Qué les tengo una parece? pregunta. Sí, Víctor, Yo tengo una pregunta. dime. Digamos, algo muy práctico. Digamos que yo mañana empiezo un ayuno, así digamos que pan y agua, como quieran hacerlo. Y ya para desde la tarde, cerca de la noche, ya tengo de verdad mucha hambre. Cualquier cosa que veo se me antoja. ¿Cómo evito eso? ¿Cómo hago para resistir? Sí, hiciste una excelente pregunta porque creo que algo que no les dije es que debe de ser esto algo progresivo. Por eso hice mucho referencia a la parte de por ejemplo, un maratonista. O sea, el maratonista no empieza con los 42 kilómetros, ¿verdad? Se empieza con 3, luego con 5, luego con 10, luego así le va subiendo. Yo no me puedo aventar un maratón si no traigo una condición espiritual. Si no soy de misa diaria, de la Eucaristía diaria, si no estoy en gracia, si no me he confesado, si nunca he ayunado, ¿verdad? Y de repente me quiero aventar que el maratón de los 9 días de ayuno para la liberación de México, ¿no? Lo más probable es que no lo vas a hacer, ¿sí? Y es lo más probable, y lo que va a pasar es que te vas a cansar y vas a empezar a desilusionarte, ¿verdad? De que no puedo, y entonces te confiesas porque no pude acabar el ayuno que yo le prometí al Señor, ¿verdad? Y se vuelve como un ciclo vicioso. Entonces lo importante es ir agarrando condición. Si yo puedo aventarme mediodía, excelente. Si en el siguiente me pude aventar unas 4 horas más, excelente. Si en el siguiente ya me aventé el día completo, súper bien. Lo ideal es que tu última comida sea una noche antes, y tu siguiente comida sea el desayuno del siguiente día. Entonces, ¿y qué pasa si lo rompes? ¿Tú tienes amigos, Víctor? ¿Amigos muy queridos? Sí, claro, ¿Qué pasa pero si un día tengo más uno de de 30 esos... años de conocerlo. No, pues sí, ya tienes un amigo ahí. ¿Qué pasa si uno de esos amigos de más de 30 años, por alguna situación llega, no sé, llega tarde o llega comiéndose todo lo que tienes ahí en un banquete de una fiesta que hiciste? ¿Te enojarías con él? No, claro que no. Porque es tu amigo. Porque lo más Así es. importante es la relación de amistad. O sea, lo más importante para el Señor no es cuántas batallas tú ganes, sino que lo intentes. Eso es lo que a Él le agrada, ¿verdad? Entonces yo lo voy a intentar, Señor, lo voy a intentar. Y ya no pude más, bueno, ¿sí? Te apegas a que Él es todo misericordia, ¿verdad? Y que Él es tu amigo, ¿no? Entonces, no es, no es en ese sentido riguroso. Yo te diría, primero es progresivo. Si nunca has ayunado, empieza por poco, ¿sí?
para que puedas ir creciéndolo. Y si por una situación no pudiste, ¿sí? Continuarlo por lo que quieras, que te ganó el hambre, que no sé, lo que pasara, bueno, apégate a esta situación de donde el Señor lo que le importa es que lo intentes. Y eso lo dicen muchos santos, ¿no? El hecho de que tú llegues al cielo, el Señor no te va a decir cuántas batallas ganaste, sino déjame ver las cantidad de heridas que traes, ¿verdad? Porque te metiste al combate. ¿Cómo ves, Víctor? Oh, tiene mucho sentido. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿Quién de aquí me dice, yo quiero empezar a ayunar? Bueno, a todos los demás. Yo no. quiero, A ver, Berta. yo quisiera hacer un comentario, Sí, Berta. que lo estoy relacionando aquí, ¿verdad? Y que llevo tiempo como que analizando, pero no, pues a lo mejor no me había quedado en cuenta completamente. Por ejemplo, hace poco, y bueno, va en referente a lo que mencionabas ahorita de conocernos, de saber lo que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, hace unos días, bueno, hace unas semanas, la terapeuta con la que voy me comenta, estábamos, pues sí, ¿verdad? Viendo mi situación y sale el concepto de déficit de atención, el trastorno por déficit de atención. Y yo muchas veces, pues mis batallas eran intentar, y pues te hablo de forma generalizada. Y no, y como que era mi pesar, ¿no? De que, y otra vez voy a volver a empezar, y otra vez voy a volver a empezar. Entonces, ahorita que tú lo comentas, esta parte, ¿verdad? De intentarlo, pues es algo que a mí me reconforta en mucho, ¿no? El saber que Dios ve mis intentos, que quizás yo no tengo por qué, pues, buscar ese, pues sí, o sea, yo realmente, pues, había buscado mucho esa parte de querer agradar al Señor. Entonces, una de las cosas, pues, era el ayuno. Entonces, el ayuno, pues, para mí en diferentes sentidos, yo decía, es que no soy perseverante. Y el conocer esta situación a mí me abre también esta otra parte de conocerme y de decir, pues, lo que ahorita mencionabas, o sea, que mis intentos son totalmente válidos para el Señor. Sí, Berta, y te voy a hacer otra pregunta para quitarte más esa losa que traes encima, ¿no? ¿Qué acto, qué acción tuya te vale el cielo? ¿Mi sacrificio? Pues te quito entonces la losa de encima, Berta, porque no hay nada que tú puedas hacer que te valga el cielo. Por eso vino Cristo. Porque todo lo que hacían, todos los sacrificios, así pensaban también los israelitas, y hacían una cantidad de sacrificios y de cosas y de holocaustos. Y entonces rompían la alianza hasta que el Señor manda a su hijo y su hijo voluntariamente muere por nosotros. Cuando muere y resucita, abre las puertas del cielo. Antes no podíamos ir al cielo, sino hasta que Jesús resucitó de entre los muertos. En ese momento se nos abrió el cielo. Y entonces yo llego al cielo, espero, yo llego al cielo solo por el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando estamos en la Santa Misa, yo le digo al Señor, ¿verdad? Me uno a ti. El cielo está ganado, por supuesto, María, por supuesto, el cielo está ganado. Porque yo en la Santa Misa le digo, yo me uno a ti, Cristo, yo confío en ti, yo creo en ti. Entonces, no importa qué tanto yo haga,
¿sí? No importa, el cielo está ganado por Él, no es por mí. Y entonces yo puedo quitarme esa losa de encima, ¿verdad? Para decir, por eso dice el Señor, mi yugo es suave, ¿verdad? Mi yugo es ligero. ¿Por qué? Porque Él ya lo carga, Él ya lo vivió y Él ya lo venció. Entonces, lo que yo hago, lo hago por amor. Y que intento y otra vez me vuelvo a caer y vuelvo a intentar y otra vez le vuelvo a caer, pero estoy en el intentada. Y entonces, bien hermoso, ¿verdad? Porque llegas con el Señor y le dices, pues esto es todo lo que tengo, Señor. Así con mi déficit de atención, ¿verdad? Y lo que tenga, pero te amo y lo intento y lo intento y lo intento, ¿no? Y entonces estás como el publicano, diciéndole, perdóname, ¿verdad? Chino, o sea, otra vez. Y esa es tu cruz, ¿verdad? Porque es esa parte de decir, con toda esta bola de imperfecciones y tú me sigues amando y tú me das el cielo y tú mueres por mí y tú estás en la Eucaristía y tú todavía me perdonas. Entonces no se trata de qué tanto haga yo, sino de qué tanto intente y cuánto lo ame, ¿verdad? Que me entreguen esa relación. Y entonces es más fácil ayunar. Gracias. A ti. Gracias de nada. María Quiero Rosalba, comentar- ¿tienes alguna pregunta? ¿No, va? ¿O sí? Yo quiero comentar algo respecto a lo que acaban de decir ahorita. ¿Sí? Yo tengo 64 años y desde hace muchos años yo tenía muchas inquietudes. Me llegan las cosas porque me llegan. Yo presté mi casa para cuando empezó Pueblo de Dios en Misión, para que vinieran los niños. O sea, yo ni siquiera, o sea, no tenía nada. Y pues nunca vino la persona que, las compañeras de, las que se iban a encargar de eso, ¿verdad? De ver a los niños. Entonces, pues me dijeron, pues tú aviéntate, le digo, pero es que yo no sé nada, o sea, espérate, dice, o sea, ¿a quién le llamó Jesús? ¿A quién le llamó? Entonces, yo a partir de entonces, pues empecé a leer más, o sea, tenía herramientas, pero nunca había participado en ser quien llevara algo. Me juntaron más de 30 niños, yo no sé, bueno, yo sí sé, porque Dios me dio palabras, pero ahorita como estaba diciendo mi compañera, o sea, de que estaba diciendo, perdón, que estaban hablando por teléfono, alguien me dijo, un sacerdote me dijo, espérate, Dios no espera la elocuencia, la gran elocuencia de ti. Cuando una mamá o un papá ve a un bebé que empieza a caminar, ¿qué es para ellos? ¿Qué es para ti cuando tus hijos empezaron a decir mamá, empezaron a decir papá, empezaron a caminar y se caían o nunca se cayeron? No, pues sí, eso es lo que vas a hacer tú y Dios se va a llenar de gozo porque lo estás intentando. Entonces, ahorita yo pienso que eso es lo que ahorita nos está diciendo eso, ¿verdad? Porque empezar por poquito y eso poquito Dios lo está viendo y porque sabemos que hasta ahí podemos y bueno, yo, pues a raíz de entonces, pues me fue bien con los niños, llegué a ser catequista, ahorita ya estoy en otra situación, pero sí, ahorita me recordó ese punto que me dijo el padre, espérate, o sea, a Dios a quien llamó y a quién están hablando la Pueblo de Dios en Misión, a los alejados y marginados, y a lo mejor yo era una de las más alejadas y de las más marginadas, aun y cuando tenía el conocimiento, pero en esa época pues yo no practicaba mucho. Entonces, gracias a Dios, o sea, cada vez que pasa algo que digo que me quiero rajar, digo, ay, no, es que no puedo, espérate, o sea, estás intentándolo. A lo mejor no lo termino, pero estoy en el intento, ¿sí? Y ahorita pues empecé con eso pues más o menos sabía lo del ayuno, pero sí, pues tenemos que empezar por poquito y no querer abarcar todo en una vez. Pero sí, mi compañera, sí le digo que Dios se goza mucho de ver que damos un paso y aunque nos caigamos, levantarnos y seguir a dar el siguiente paso. Me Nada más era recordaste, una... Estela, a San Pablo que dice, me gozo en mis debilidades porque es Cristo Jesús, ¿verdad? El que se glorifica en ellas. Porque Sí, ahí ahorita es me donde recordó nos eso. damos cuenta que no soy yo, es Él, ¿verdad? Sí. Es Él ayunando en nosotras. Muchas Sí, gracias, sí. Estela. Sí, Bueno, pues Gracias, vamos compañera. terminando ya esta
esta plática, ¿verdad?, que tuvimos. Les doy muchísimas gracias por haberme acompañado y permitirme acompañarles un poquito, ¿verdad?, un poquito en este caminar. Y vamos a darle gracias a Dios, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas Dios, Padre Todopoderoso. Bendito seas tú en tus ángeles y en tus santos. Bendito seas tú, Cristo Jesucristo, Hijo único eterno del Padre. Bendito seas tú, Espíritu Santo. Bendito seas tú, Dios, porque nos llamas siempre a esta relación de amor. Gracias porque siempre nos invitas a ir alto y lejos. Gracias, Señor, porque tú conoces lo que hay en nuestros corazones, nos conoces mejor que a nosotros y sabes que como estamos hechos a tu imagen y semejanza de lo que somos capaces. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos liberes de aquellas ideas erróneas de nuestra identidad. Aquellas ideas erróneas que desde antes de que yo empiece o comience algo como un ayuno, ya comience a autosabotearme y a decir, no puedo, está difícil, ¿quién soy yo para hacer esto? U otras ideas, Señor, que vengan a mi cabeza. Te pido, Ángel de la guarda, que todas estas ideas que veas que hay en mí, las tomes y las pongas a los pies de la cruz de nuestro Señor, para que Él sea el que decida qué hacer con ellas. Y tu Espíritu Santo, ven y llénanos, infúndenos con todos los dones que tú sabes que van con nuestra personalidad y que nos pueden ayudar, Señor, para seguir adelante en este camino, en esta relación de amor contigo. A ti, Madre Santísima, te pedimos que sigas rogando e intercediendo por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ya me pasé del tiempo, pues uno rapidito, ¿verdad? Bueno, pues los espero en próximas conferencias, talleres o todo lo que veamos por acá. Ya saben en dónde encontrarnos. Espero que nos sigan acompañando. Pues muchas gracias. Un abrazo a todos.